Vamos a un tema que aquí Néstor Espósito fue llevando semana a semana y que cuando escuchamos los números dimensionamos la importancia que tiene. Ustedes se acuerdan la tremenda deuda que el Correo Argentino fue adquiriendo, después los intereses llevaron esa deuda con el Estado argentino a 5.000 millones de pesos. Sí. Y lo que fue la última propuesta alcanzaba los 1.100 millones. Sí, 1.100 millones. Por parte del Grupo Macri. Esa propuesta fue desestimada por el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zanini, y a partir de ese ida y vuelta, hoy se ha generado hasta incluso la intervención en redes sociales del propio Mauricio Macri. Esa es la introducción. Nicolás empieza a desarrollar y ya saludamos a Néstor. Sí, porque hoy la novedad es que el presidente y el expresidente, los dos en simultáneo, coparon un poco la agenda política, pero en términos judiciales. Recién escuchábamos al presidente Alberto Fernández en parte de la entrevista que dio a Radio del Destape hoy. Bueno, hoy también habló de justicia y habló justamente con el Destape, que fue quien destapó, para decirlo, sí. No lo había pensado antes, la situación de Olivos, las visitas a Olivos. Habló de eso Alberto Fernández. Tenemos unas plaquitas para mostrar qué es lo que dijo el presidente en ese sentido, porque no había hecho mención puntual a la situación Olivos todavía. Dijo: las visitas de jueces a Olivos son de una gravedad inusual. Ahí arranca. Digamos, habla el presidente de gravedad, pero no había mencionado hasta ahora la situación de Olivos. Tenemos algunas más. Ahí dice: la presencia de esos jueces tantas veces en Casa Rosada, la verdad que lleva a pensar mal. Me parece que quiso decir Olivos, aunque algunos fueron a Casa Rosada también, atendían en los dos lugares, porque son muchas veces los mismos que escribieron barrabasadas. Y en la última placa ya directamente va a haber nombre y apellido, porque dijo: hay un problema de naturaleza ética. Macri tenía interés en las causas en las que intervenía Mariano Borinsky. Efectivamente tenía interés, por lo menos de mínima, con su principal rival política, que era la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y vos recién decías lo de la causa Correo, porque hoy justamente también el Estado Nacional, el presidente directamente firmó un decreto instruyendo a la Procuración del Tesoro, que encabeza Carlos Zanini, a que avance con la querella justamente en la causa Correo. Directamente avanzar hacia un pedido de quiebra. Hoy también justamente le respondió vía Twitter el expresidente Mauricio Macri. ¿Podemos decir en un tono medio amenazante? Sí, absolutamente. Sí, claro, porque no es solamente... Leámoslo, veámoslo. Sí, así, veamos el tweet, así entendemos de qué estamos hablando. Porque él toma a partir de algo que había escrito Hernán Lombardi, su secretario de medios, en su última gestión. Allí, cuando recuerda a Lombardi, cuando comenzó la actividad política de Mauricio Macri, él dice que los Kirchner le sacaron la concesión del Correo a la familia, y a partir de allí Mauricio Macri conocía entonces la noticia del rechazo de esa oferta. Él lo considera un atropello al margen de la ley del PTN, Procurador del Tesoro de la Nación. Cuando no te alcanzan los caracteres. Exactamente. Dice Macri, espero que la jueza Ciruli rechace ese abuso militante y acepte la propuesta del pago del 100%. Se evitará, me quedé porque el pago del 100%, ¿cuál sería? Porque el pago del 100% es otra cifra. Exactamente, porque ahí el pago del 100% es sin el cálculo de los intereses. Claro. Por eso la oferta es de 1.000 millones de pesos. Dice: se evitará un perjuicio al Estado y la persecución ilícita a mis hermanos e hijos, que es su plan de venganza. Recordemos que durante la gestión de Mauricio Macri se intentó llegar a un acuerdo que intentó frenar en su momento la fiscal Gabriela Boquín, que era directamente un acuerdo absolutamente espurio, por lo menos en los términos en los que se había hecho. Había sido en ese caso el ex secretario, no me acuerdo si era secretario o ministro de Comunicaciones, Oscar Aguán. Ajá. Cerramos el tema y tocamos con Néstor. Si Néstor, lo que saben ahora. Si Néstor quieres ampliar sobre el tema, bárbaro. Si no, directamente te preguntamos qué es lo que tenía ese teléfono. Yo recuerdo el año pasado cuando se supo que Darío Nieto, en ese día increíble, un día de un thriller, ¿verdad? Un día de una serie de televisión, de un secretario que había sido secretario privado de un presidente de la nación, se escondía en su auto, o se escondía, mejor dicho, pasaba más tiempo de lo debido en el auto para saber qué es lo que iba a suceder luego. Al final ya se puede saber qué es lo que había dentro de ese teléfono celular. Néstor, buenas noches. Buenas noches, Ariel, Nico. Déjame una línea respecto del tema Correo. Porque cuando se habla de esa actitud militante del Procurador del Tesoro,
El procurador del Tesoro es el jefe de los abogados del Estado Nacional. Y en ese contexto es el que reclama por los intereses del Estado. Habrá que recordar que el procurador del Tesoro durante la primera etapa del gobierno de Mauricio Macri era un señor que fue eyectado de ese lugar justamente por oponerse al acuerdo que había llegado el Correo Argentino con el gobierno de Mauricio Macri. Es allí donde había una cuestión que terminó con ese señor que era juez y que volvió a ser juez, y luego fue colocado en ese lugar Bernardo Sarabia Frías, que era el abogado histórico de la familia Macri. Digo, para poner en contexto de qué es lo que está haciendo Zanini al constituirse en una parte activa en esta parte del expediente. Perfecto. Vamos a hablar del teléfono de Darío Nieto, porque hoy hubo una circunstancia muy llamativa. Ocurrió en rigor en la Fiscalía de Lomas de Zamora. Uno de los abogados querellantes en la causa, Rafael Resnick Brenner, a lo mejor le suena el nombre porque fue condenado en el marco de la causa Chicone, pero estando detenido, sospecha que fue espiado como parte de ese engranaje de espionaje ilegal que circuló en la AFI durante el gobierno de Cambiemos. Estaba él obteniendo información del teléfono en su rol de querellante cuando le dijeron, bueno, hasta acá llegó, no puede seguir adelante. ¿Qué es lo que explican desde la Fiscalía? Que el volumen de información era de tal magnitud y que involucraba, además de cuestiones vinculadas con la causa, información personal y privada de Darío Nieto, y por eso le dijeron, bueno, pare. Había más de 3 gigas de información que estaba copiando. Le dijeron, pare, vamos a revisar esto, explíquenos por qué esto es importante para su rol de querellante, y la semana que viene, lunes o martes, eventualmente podrían darle acceso a esa información. ¿Es completa la información del teléfono de Darío Nieto? Mira, la información que surge desde el expediente judicial es que Nieto tenía algún indicio de que lo iban a allanar y que hizo un borrado seguro de parte de la información que estaba allí. Borrado seguro quiere decir no un borrado de los nuestros, un borrado de los caseros, sino algo que verdaderamente formatee el aparato. Exactamente. De hecho, aparecen los logs de comunicaciones con el entonces presidente Mauricio Macri, pero cuando vas a buscar el contenido de esos WhatsApp, está borrado, no aparece. Además, el teléfono que tenía es un teléfono bastante moderno, un iPhone, no sé si 10 u 11, ahí no está claro si es un 10 u 11, pero es de un modelo muy nuevo. En ese modelo, el sistema Celebrity, que es el de extracción de información, no consigue recuperar esa parte de la información que ha sido borrada. En consecuencia, lo que se perdió probablemente no se recupere nunca. Con lo que había es con lo que ha avanzado la causa. Ustedes hablaban hace un momento de la situación del juez Mariano Boriski. Déjame cerrar esta intervención con algo que ocurrió hoy a la tarde. Este señor Resnick Brenner, junto con otro abogado, Jorge Chueco, habían, a partir de que se conociera que Boriski había estado 15 veces, algunas de ellas jugando al tenis y otras en reuniones más de trabajo con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, lo recusó y pidió que no pudiera seguir interviniendo en la causa de espionaje. Boriski es uno de los jueces que dijo que la causa tenía que ir a Comodoro Pi. Hoy fue rechazada esa recusación. ¿Sabés quién formó mayoría para rechazar la recusación de Boriski? Sorprendenos. Boriski. Mira, sorprendenos, dije, no tanto. No para tanto, claro. Pero ¿cómo es eso? Claro, lo recusaron, estaba el voto empatado, el juez Javier Carbajo consideraba que Boriski debía seguir, la jueza Ángela Ledesma consideraba que había que darle tratamiento. Esa sala se completa con el tercer juez. Ese tercer juez es el que tenía que desempatar. ¿Quién era ese tercer juez? Mariano Boriski. Y votó a favor de seguir en la causa. Sí, como se suponía que iba a votar. Néstor, lo único que no sabe Néstor es el modelo del teléfono. ¿Viste? Sí. El 10 o el 11. Todo lo demás lo sabe de sobra. Gracias, Néstor. Buenas noches. Buenas noches.